aminorar en la hora del sueño. Es una hora pesada, pero tenemos que continuar con nuestro trabajo. En este momento vamos a escuchar a Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez y al Padre Rogelio Olvera, que van a compartirnos este tema de sinodalidad, transversalidad e interlocución. Les damos los micrófonos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a buscar contribuir para lograr el objetivo que nos hemos propuesto para este cuarto encuentro nacional. Por eso en esta tarde queremos abordar el tema que hemos titulado Sinodalidad, Transversalidad e Interlocución, dos acentos pastorales de la SEM. Sin duda estos son tres conceptos fundamentales de los cuales sería imposible prescindir si queremos realmente seguir asumiendo el desafío epocal de la nueva evangelización a tiempo y a destiempo. Sobre todo conscientes que la identidad más profunda de la Iglesia es la comunión. Creo que todo esto lo hacemos, esta reflexión lo hacemos en el contexto del PGP y también del magisterio del Papa, asumiendo que el PGP es un proyecto carismático, es un proyecto apostólico que da continuidad a la tradición y a la tarea del desafío evangelizador en la misión. Y también es un proyecto eclesial. Comienzo reflexionando sobre la sinodalidad, preguntándonos qué es la sinodalidad. En la mesa de trabajo que tuvimos a mediodía, muchos hablamos de la sinodalidad, un tema que ya se ha venido tratando, pero que no nos viene mal recordar algunos puntos. El Papa Francisco, en el discurso que dirigió a los padres sinodales, reunidos con ocasión de la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos en octubre de 2015 en el aula Pablo VI, pronunció un discurso extraordinario, del cual en esta tarde quiero retomar algunos puntos, con el afán de comprender este concepto tan importante, y más que un concepto, es todo un itinerario que se convierte en un proceso. Creo que este concepto y este itinerario, para poder vivirlo, es como la misión, es cuestión de conversión, no nada más. Al inicio, dice el Papa en su discurso, desde el Concilio Vaticano II a la actual Asamblea hemos experimentado de manera cada vez más intensa la necesidad y la belleza de caminar juntos. Esto nos ayuda a comprender dos cosas fundamentales. Primero, dice el Papa, sinodalidad significa caminar juntos. Y segundo, la experiencia eclesial nos enseña que este caminar juntos es para la Iglesia una necesidad y uno de sus atributos esenciales, la belleza. Al final del documento del PGP termina con una oración y me llama la atención cómo asume este caminar y el objetivo de el proyecto, sintetizándolo en la última línea de la oración. Le pedimos al Señor para que juntos podamos avanzar por los caminos de tu reino con una nueva luz. En el número 44 está este objetivo del mismo PGP y en el 195 la oración. ¿Por qué dice esto el Papa Francisco? ¿Cuál es el contexto? El Papa está conmemorando el 50 aniversario de una realidad
que para la Iglesia representa su espíritu y su método, el sínodo de los obispos, que tras el Concilio Vaticano II es el camino que le permite reflexionar sobre su ser y su quehacer, el cual, con el paso del tiempo, iluminado por el magisterio de los papas, San Juan Pablo II y de Benedicto XVI, se ha ido perfeccionando, de tal forma que hoy debemos proseguir por estos caminos sinodales. El mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia y del tercer milenio. En la palabra de Dios es estar juntos. Jesús lo subraya, al grado de decir que en el estar juntos es donde se manifiesta la presencia de Dios, en la fraternidad, en la comunión, en la sinodalidad. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Sin embargo, este concepto es un concepto fácil de expresar con palabras. Incluso lo comentábamos en nuestra reunión de los responsables de pastoral profética. Pero no es tan fácil ponerlo en práctica. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Cuáles son las exigencias y características de la sinodalidad? Enumero algunas. El punto de partida es el bautismo, que otorga a cada bautizado mediante la unción el Espíritu Santo. El Vaticano II proclama que la totalidad de los fieles tienen la unción del Espíritu Santo y no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. Hago una explicación que se los dejo para su lectura personal. Subrayo la segunda característica que da identidad a la sinodalidad. La sinodalidad se vale de una herramienta fundamental, la escucha. Escuchar es más que oír. Incluso en la Biblia, el Shema, el escuchar, no es solamente oír a Dios, sino escuchar a Dios significa obedecer a Dios. Para ello, pero aquí estamos en un plano humano. Para ello necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar. Lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se puede encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y al anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. Monseñor Arismendi nos hablaba de este arte de la escucha en un pastor, y creo que es algo que cotidianamente nosotros tenemos que hacer un ejercicio humilde, especialmente en la vida sacerdotal y también episcopal. Yo siempre he pedido a los sacerdotes que nadie que vaya a pedir un servicio a la comunidad se debe ir con las manos vacías. Un sacerdote no puede dejar ir a nadie sin haberle ayudado en su situación. A nadie le puedes decir venga otro día porque ando muy apurado. A nadie le puedes decir, sobre todo cuando son comunidades rurales donde tienen que trasladarse distancias enormes, venga otro día. Por eso una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender.
Aquí no entran las jerarquías. ¿Por qué? Porque en primer lugar todos somos discípulos. Cuando estamos reunidos con laicos, con sacerdotes, todos somos discípulos y por tanto todos podemos y tenemos que estar dispuestos a aprender del hermano. Eso es lo valioso de las pequeñas comunidades. Eso es lo imprescindible, por lo cual alguien tiene que tener una pequeña comunidad. El sacerdote, el obispo, el laico. No podemos seguir simulando lo que es una parroquia cuando la definimos como comunidad de comunidades y resulta que no hay pequeñas comunidades. Y no podemos sugerir los pastores a los fieles que se integren y hacerles ver las conveniencias de una pequeña comunidad cuando yo no vivo en una pequeña comunidad o no hago ejercicio de pequeña comunidad. Donde el ideal sí es ser amigos, pero lo importante es ser hermanos, es ser todos discípulos con actitud de escucha. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad para conocer lo que Él dice a las iglesias. Al final de cuentas, sinodalidad es escucha y es diálogo. Creo que esto es lo concreto y es lo que va a salir en la conclusión. Me apuro porque tengo 20 minutos y el Padre tiene los otros 25. La tercera característica es la valoración de los diversos carismas eclesiales. La escucha nos lleva a develar una tercera característica. Implica una valorización de los carismas que el Espíritu concede, según la vocación y el rol de cada uno de los miembros de la Iglesia, mediante un dinamismo de corresponsabilidad. En las tareas de la Iglesia no tenemos colaboradores, decía el Papa Benedicto. Tenemos hermanos corresponsables. Y más fuerte el Papa Francisco, cuando se dirigió a la Comisión de América Latina en un mensaje sobre los laicos, decía que los laicos no son mandaderos de los clérigos. Por eso este dinamismo de corresponsabilidad es un dinamismo de mucha riqueza, que nos involucra a todos. Todos somos corresponsables en un consejo parroquial y pastoral, en un consejo presbiteral, etc. Animados por este espíritu podremos encaminarnos hacia una iglesia participativa y corresponsable. Y esta corresponsabilidad al pastor, a la gente de pastoral, al que va al frente, no lo puede hacer, o más bien no puede solamente estar ayudando a que otros hagan, sino que nosotros tenemos que ir adelante. Yo no puedo enviar a alguien a la misión si yo no salgo a la misión. Creo que Jesús, cuando dijo vayan, es porque Él ya había ido, porque ya había puesto el ejemplo. Y así en cada una de las tareas nuestras, una iglesia participativa y corresponsable, capaz de valorizar la riqueza de la variedad que la compone, que acoja con gratitud el aporte de los fieles laicos, incluyendo a jóvenes y mujeres. La contribución de la vida consagrada masculina y femenina, la de los grupos, asociaciones y movimientos. No hay que excluir a nadie ni dejar que nadie se autoexcluya. Es algo frecuente que en la diócesis señalamos a la vida consagrada, sea de hombres o de mujeres, que no se integran plenamente a los procesos pastorales. Quizás a veces haya resistencias. Sin embargo, si no caminamos junto con ellos, será más difícil todavía. Y otro ejemplo son los jóvenes. Los jóvenes, creo que cuando nos involucramos con ellos, cuando salimos con ellos, nos enseñan mucho. Y en concreto, a mí me han enseñado mucho a ser misionero, por su entusiasmo, por su alegría y por sus deseos de salir.
Cuarta característica es el marco interpretativo más adecuado para comprender el ministerio jerárquico. Nadie puede ser elevado por encima de los demás. Quinto, la sinodalidad se desarrolla en 3 niveles. El primer nivel de ejercicio de la sinodalidad se realiza en las diócesis. Después de haber citado a la noble institución del sínodo diocesano, en el cual presbíteros y laicos están llamados a colaborar con el obispo para el bien de toda la comunidad eclesial, el código dedica amplio espacio a lo que usualmente se llaman los organismos de comunión de la iglesia particular. El Consejo Presbiteral, el Colegio de Consultores, el capítulo de los canónigos donde hay y el Consejo Pastoral. Y también aquí entraría el Consejo de Asuntos Económicos, al cual frecuentemente le sacamos la vuelta. Solamente en la medida en la cual estos organismos permanecen conectados con los bajo y parten de la gente, los de abajo y parten de la gente, de los problemas de cada día, puede comenzar a tomar forma una iglesia sínodal. Tales instrumentos, que algunas veces proceden con desánimo, deben ser valorizados como ocasión de escucha y participación. Y esto implica una programación, implica un proceso, de tal manera que estos organismos se conviertan en parte de nuestros procesos pastorales. El segundo nivel es aquel de las provincias y de las regiones eclesiásticas, de los consejos particulares y en modo especial de las conferencias episcopales. Debemos reflexionar para realizar todavía más a través de estos organismos las instancias intermedias de la colegialidad, quizás integrando y actualizando algunos aspectos del antiguo orden eclesiástico. El deseo del concilio, y esto lo subrayo, de que tales organismos contribuyan a acrecentar el espíritu de la colegialidad episcopal todavía no se ha realizado plenamente. Estamos a mitad del camino, creo, en una parte del camino. En una iglesia sinodal, como ya afirmé, no es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se plantean en sus territorios. En este sentido, percibo la necesidad de avanzar en una saludable descentralización. Y el tercer nivel es el de la Iglesia universal. Estas 5 características que dan identidad a la sinodalidad se presentan ante nosotros como un desafío. Y señalo después algunos compromisos y algunas implicaciones. Y concluyo. Sinodalidad significa caminar juntos como bautizados en una misma dirección, con un mismo espíritu. Desde la permanente conversión personal y pastoral, con el objetivo de ser cada día la Iglesia de Jesucristo. Los obispos de México en el proyecto global de pastoral hemos asumido una herramienta sinodal por 4 razones que ahí en el número 18 nada más son mencionadas. Yo hago un pequeño comentario. Una razón sinérgica, ya que la diversidad de los esfuerzos que cada uno realiza se integra en un trabajo y con una dirección común. Transversal, donde la diversidad de comisiones y dimensiones y otras instancias de organización eclesial asumen un problema con claro principio de que involucra a todos en todo. Involucra a todos y que además de asumir buscan dar criterios de acción concretos desde su propio ámbito pastoral. También un elemento subsidiario, en esta característica se espera que las instancias del cuerpo eclesial asuman su responsabilidad de la tarea pastoral y la asuman. Aquí entraría la corresponsabilidad. Es gradual, surge de la importancia de respetar los procesos manteniendo la ruta en la dirección buscada. Y así es todo el proyecto. La SEM ha puesto el proyecto, las diócesis ponemos los planes de pastoral. Es una necesidad apremiante y demandante el asumir renovadas actitudes y conductas pastorales tanto a nivel personal, en la integración al camino común como a nivel eclesial, en las formas concretas para recorrer juntos el camino. En otras palabras, la conversión personal, cambio de actitudes, y la conversión pastoral, cambio de acciones e incluso de estructuras.
Es tarea nuestra sumarnos al caminar pastoral e interpelarnos y discernir las acciones que deben emprenderse en pro del proceso evangelizador, en pro del reino de Dios, para de esta manera recorrer juntos el camino en sinodalidad. Por eso la sinodalidad, dije, más que un concepto es un itinerario, con un proceso. Aparecido es muy claro cuando nos marca el itinerario de formación del discípulo misionero, hablando de los aspectos que lo conforman, como es la experiencia de Dios, la conversión del discipulado, la comunión y la misión. Este recorrido o este recorrer juntos el camino en sinodalidad nos tiene que ayudar a romper paradigmas. El Papa en Evangelii Gaudium habla de romper aquello del siempre se ha hecho así, de salir de la zona de confort, de reprogramar los procesos, un dinamismo nuevo. En la tercera parte, yo insisto, del proyecto, en el inciso D, se habla de la opción para una iglesia misionera y evangelizadora. Y los compromisos de la letra A a la G, en el número, que son 7, del 180 al 183, a mí me parece que son parte fundamental de todo este proceso que nos lanza el proyecto, porque si no hay misión, creo que se debilita todo lo que podamos decir de los procesos. Salir a tocar al hermano y las puertas en sinodalidad, creo que esto es fundamental en este proceso evangelizador que hemos asumido a la luz de este proyecto. Me gustó mucho cómo Monseñor Fidencio al final nos exhortaba a asumir la religiosidad popular. Creo que la mayoría, si no todas las diócesis, tenemos una religiosidad popular importante. Ahí está un reto para hacer estos ejercicios de sinodalidad. Muy bien, pues nos lanzamos a lo que sigue como elementos fundamentales que nos ayudan en nuestros procesos, la transversalidad y la interlocución. Un segundo acento que asumió la Conferencia Episcopal Latinoamericana es la transversalidad y la interlocución. Como sabemos, en la pastoral de la Iglesia manejamos de modo muy familiar tres realidades expresadas en diferentes términos: la pastoral orgánica, la planeación pastoral, la programación pastoral e inclusive la coordinación pastoral. Un tema vinculante a ellos es la transversalidad, y la definimos como lo que integra, lo que provoca una verdadera pastoral de conjunto, o no menos acciones aisladas e inconexas. Monseñor Mario de Gasperino, obispo emérito de Querétaro, decía que un signo concreto de una conversión pastoral, el ir asumiendo también la transversalidad de la acción pastoral, precisamente son los planes diocesanos de pastoral. Haremos entonces un pequeño recorrido para clarificar mejor este concepto. Ciertamente una acción sencilla para llegar a un cambio de actitudes es revisar los conceptos o las categorías pastorales que de alguna manera vamos trabajando y que a veces por poca profundización vamos haciendo un reduccionismo con respecto a los fundamentos que desde la misma definición va presentando. ¿Qué entendemos por transversalidad? Aquello que se halla o se extiende atravesando de un lado a otro. Diríamos, en otras palabras, es aquello que integra e impulsa hacia el fin que se persigue. La transversalidad, como vemos, origina un cambio de mentalidad en la manera de cómo se desarrolla, en este caso, una acción. Este concepto, como sabemos, no tiene propiamente su origen en el ámbito eclesial, por eso, recordando también aquellos subsidios que presentaba la Conferencia Episcopal con respecto de la transversalidad y la interlocución, recordemos su origen en el ámbito epistemológico. La transversalidad en el ámbito epistemológico origina un cambio de mentalidad en la forma de cómo se desarrolla la ciencia. En un primer momento se concebía como un ideal del conocimiento del científico especializado, el cual muestra una visión fragmentada de la realidad, en algunos casos hasta distante de ella. En esta línea, de modo clásico, la ciencia
tenemos que las diferentes dimensiones de la realidad del mundo y de la humanidad se analizan y se toman aparte, cada una en su propia disciplina e interés. En esta nueva concepción, entonces, se estudia a la persona con sentido transversal, es decir, ve la realidad desde una manera orgánica, interactiva y con relaciones significativas de interdependencia. En el ámbito pedagógico, la concepción y aplicación de la transversalidad en la ciencia tuvo un influjo también con respecto de la educación. A este respecto, está llamada a abarcar todas las capacidades y dimensiones de la persona. Hoy se habla de favorecer el desarrollo de la persona de manera integral. En el diseño del contenido curricular tradicional, las asignaturas estaban descontextualizadas a los educandos. Hoy hablamos de interlocutores. Recordemos que gran parte de la formación académica que íbamos recibiendo del conductivismo, hoy hablamos del constructivismo, donde inclusive en el ámbito catequético ya no hablamos de destinatario, sino hablamos de interlocutor, donde también tratamos y nos abrimos a esta dimensión de sinodalidad, en el sentido de aprender con el otro. Partiendo de los temas transversales de la educación, que forman parte de un todo y no solo de temas o valores inconexos, la transversalidad se concibe como un puente entre el conocimiento y la realidad, como un instrumento articulador con un enfoque integrador que busca la formación integral. Con esto podemos decir que los ejes transversales atraviesan, vinculan y conectan distintas áreas. Con respecto a los ejes transversales, el padre Francisco Merlos dice que un eje transversal es un elemento vertebrador, unificador, articulador y dinamizador. Creo que también cuando desde una provincia, en nuestra comisión de pastoral profética, encontramos los ejes, aquellos elementos que de alguna manera están transversales a toda nuestra acción pastoral, podemos estar en un continuo dinamismo de nuestro quehacer pastoral. Un tercer aspecto para profundizar mejor en este concepto de transversalidad es ver su fundamento bíblico de la transversalidad. En ese texto de San Juan, la unidad que está pidiendo Jesús en su oración para sus primeros discípulos habrá de ser siempre lo que caracterice a la futura iglesia. En un segundo texto, San Pablo nos dice que en su discurso la riqueza de los carismas que suscita el Espíritu Santo en la iglesia tienen que ser valorados también como expresiones de un caminar pastoral. A partir de estos dos conceptos podemos concluir que no somos nosotros o nuestros planes los que deben de imponerse al final, sino el proyecto salvador de Cristo. Aquí es muy importante recordar la naturaleza del plan diocesano de pastoral, actualizar en el aquí y en el ahora el proyecto de salvación de Dios. Pasamos ahora a ver la transversalidad en el trabajo pastoral. La reflexión sobre la transversalidad en los ámbitos epistemológico, pedagógico y su fundamento bíblico nos da luz al considerar la importancia de esta herramienta en el impulso que buscamos dar a la pastoral, asumiéndola de forma integral. La transversalidad como categoría y herramienta se plantea como respuesta ante tal realidad, ya que da unidad en la acción pastoral conjunta a través de condiciones episcopales. De acuerdo a los estatutos de la Conferencia Episcopal Mexicana en su segunda edición, una línea de acción de esta es orientar, animar la pastoral integral en el país a través de diversas comisiones. Sobre este punto se reconocen los esfuerzos realizados que de alguna manera han favorecido y fortalecido la estructuración de los servicios a través de dichas comisiones episcopales. Sin embargo, no debemos olvidar que se sigue requiriendo una mejor articulación y cohesión entre las mismas a través de criterios pastorales comunes y de una visión más orgánica, profesional y convergente. A modo de conclusión, en el tema de la transversalidad. La transversalidad en el trabajo pastoral exige una revisión autocrítica de conceptos, así como de actitudes y procedimientos pastorales. Es lo que llamaríamos en el momento un examen de conciencia pastoral. No necesitamos una pastoral de francotiradores, de pastorales inconexas. Es imprescindible que cada comisión y dimensión, teniendo bien definida su identidad adintra, siendo consciente de sus objetivos propios en su ser y su quehacer muy específico y particular, hagan una revisión exhaustiva hacia su identidad adestra, donde reflejan su quehacer en función de la estructura superior inmediata. Así lo señala
el reglamento de la Conferencia Episcopal en el artículo 110. Y también la estructura en función de la realidad. Es decir, la dimensión tiene que estar en función de la promoción de las comisiones en función de esta realidad. Esto es lo que viene a impulsar la transversalidad en un cambio de mentalidad, donde las tareas específicas de las comisiones y dimensiones estén en función de la pastoral integral, y la pastoral integral parta de la realidad de las provincias eclesiásticas de las diócesis. Y esto tiene como fundamento, reitero, los estatutos de la Conferencia Episcopal Mexicana. Comisiones y dimensiones, no sigamos en el vicio de anteponer objetivos específicos propios, siguiendo su identidad ad intra de la comisión o dimensión, cual fuera el caso. Recuerden que el objetivo general de las comisiones, que no es otro que potenciar la pastoral orgánica, uniendo y armonizando los trabajos de las dimensiones desde su respectiva especialidad en torno al proyecto común. Proyecto que no se concibe desde el escritorio, desde lo utópico, sino que parte de las heridas y esperanzas de nuestro pueblo, como lo menciona el proyecto global de pastoral en su segunda parte. La transversalidad de las comisiones y dimensiones debe asumirse como una actitud pastoral. Por lo tanto, a actitud pastoral, cambio de mentalidad, y a cambio de mentalidad, conversión personal y pastoral, siendo un camino el conocimiento de la realidad provincial y diocesana, expresada en temas y ejes transversales que dinamicen los planes diocesanos, los planes provinciales y también nacionales con respecto de la pastoral. Interlocución. Para adentrarnos a este tema de interlocución es muy importante entender dos conceptos previos a ellos. La interrelación es la correspondencia mutua entre personas, cosas o fenómenos. La interacción es la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas o funciones. La interlocución, en un primer acercamiento, decimos que es el diálogo, la plática entre dos o más personas. Podemos mencionar dos características propias de la interlocución. Favorece el trabajo conjunto, ya que favorece una mejor coordinación y una unión cada vez más estrecha. Además, la interlocución viene a romper el modelo en el que una de las dos partes sugiere o impone a la otra su visión, mensaje o tarea, porque permite que todos pongan en común sus capacidades, propiciando así un trabajo en comunión. Una de las experiencias significativas en esos años de trabajo pastoral del Monseñor Faustino en nuestra diócesis fue impulsar y consolidar las asambleas de canales, teniendo simplemente como objetivo compartir, como ya mencionando lo que decía Monseñor Faustino, los pequeños logros, más bien los grandes logros que se van realizando en el caminar pastoral. La interlocución favorece el intercambio de significados, de horizontes y de necesidades. Integra los siguientes elementos que tendríamos que considerar. Comunicación clara, donde se expresen información, necesidades, servicios, acuerdos o expectativas. Liderazgo, para la coordinación del diálogo y una adecuada mediación para que de tal manera facilite el encuentro y encauce a las iniciativas. Capacidad de establecer relaciones interpersonales maduras y efectivas. Eso favorece la escucha, la solución de conflictos, la búsqueda de la comunión, entre otros. El trabajo en equipo, involucrando a los interlocutores con sus conocimientos y competencias, y los comprometa en la consecución de las metas comunes. Con respecto a ese tema de los interlocutores, el Padre Francisco Merlos, en su obra Pastoral de Futuro, nos aporta algunas ideas. Entre ellas menciono: Dios se relaciona con personas capaces de entablar diálogos con Él y aptos para ser juntos protagonistas de la historia. La actitud del interlocutor es la que más le conviene a la Iglesia, no solo porque está más acorde con el comportamiento de Dios en la revelación, sino también porque obedece al estilo de relación que anhelan los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sensibles a la comunicación y al diálogo. Por último, somos convocados a realizar la pastoral como interlocutores, hacia adentro y hacia afuera de la Iglesia. Y creo que una orientación clave en esta búsqueda de
de un enriquecer, de un avivar esta pastoral profética, sería precisamente escucharnos entre nosotros como interlocutores antes de preocuparnos o ocuparnos hacia una comunicación honesta. La interlocución del ámbito pastoral. De acuerdo a la información que tenemos en esta reunión de la Conferencia Episcopal Mexicana con respecto a la pastoral profética, encontramos varios desafíos. Y aquí es donde aterrizamos la interrelación, la interacción y la interlocución. La interrelación y interacción de las dimensiones que integran la comisión. Dos actitudes fundamentales dentro de las dimensiones que conforman la comisión: la interrelación y la interacción. La interlocución con las provincias eclesiásticas y las diócesis, en las reuniones permanentes que se van realizando en las provincias, o en su caso como la del día de hoy. Estará la escucha y responder a los clamores de nuestro pueblo. Es muy importante partir de la realidad. Creo que un camino también de conversión personal y pastoral es asumir la realidad como un lugar teológico, donde Dios nos cuestiona, donde Dios nos invita a emprender nuevos caminos y saber que no estamos solos en esta tarea evangelizadora. Y también a continuar la dinámica de la transversalidad e interlocución con otras comisiones y organismos de la Conferencia Episcopal. Para terminar, la interlocución se presenta como una categoría y herramienta que puede ser útil para ayudar tanto a los obispos en su ministerio para bien del entero pueblo de Dios. Como lo menciona este documento importante, que creo es un referente para entender mejor estos dos temas de interlocución y transversalidad. La interlocución del ámbito pastoral se refiere al diálogo que debe existir entre dos instancias, como ya mencionaba Monseñor Faustino, en las iglesias particulares, provincias y regiones o zonas eclesiásticas, o la Iglesia Universal. Y si lo vemos de forma descendente, en los decanatos, las parroquias, las pequeñas comunidades o sectores parroquiales. También al mismo tiempo, la interlocución tiene intereses comunes con su diferente naturaleza y finalidad. Su objetivo es promover el dinamismo común eclesial y el animar los procesos evangelizadores de las diócesis y las provincias. Por lo tanto, una expresión de la sinodalidad que hoy buscamos en nuestra pastoral profética en concreto tiene que ser expresada en la transversalidad y en la interlocución. Gracias. Muchas gracias, Padre Rogelio. Señor Faustino. Bueno, si continuamos con la metodología que teníamos, nos queda este espacio para compartir, para hacer alguna pregunta, algún comentario.